en una jornada maratónica, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, conversando sobre distintos aspectos que hacen a nuestra realidad. Hemos conversado sobre comunicación, libertad de expresión, hemos hablado sobre economía, hemos hablado sobre tema de las mujeres, temas que a ellos les impulsan sus actividades día a día. Bueno, en realidad muchas temáticas, ¿no? Entonces, ahora damos la bienvenida a Juan Carlos Velázquez. Muy buenas tardes, Juan Carlos, bienvenido. Él nos habla desde Santa Cruz, desde la Universidad Católica Boliviana. Adelante, Juan Carlos, bienvenido. Buenas tardes, Boris. Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Realmente es un gusto participar de esta jornada maratónica en la que la Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social está creando este espacio de deliberación y proposición social de esta sociedad en esta coyuntura electoral y fundamentalmente pensando en la agenda del próximo gobierno. Un gusto estar acá contigo, Boris. Gustos para nosotros. Estimado Juan Carlos, estamos en la jornada por la democracia, ¿no? Y analizando, viendo un poquito a futuro sin caer en pitonizos, sino viendo qué deparamos para el próximo gobierno, ¿no? ¿Cuál es la agenda que deberíamos plantear desde las instituciones, los temas prioritarios que el próximo gobierno, o sea, el partido que asuma, tendría que llevar adelante? Desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser esta agenda? Creo que hay cuatro ámbitos inexcusables para el gobierno de los próximos 5 años. En el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito ambiental y en el ámbito político. Creo que en el ámbito social, como no podría ser de otra manera, es colocar en el centro de la política pública la salud. La salud en términos de comprensión de ese derecho fundamental, en términos de asignación presupuestaria suficiente y en términos de calidad y calidez de todo el sistema de salud en Bolivia. Pero no sería suficiente, Boris, porque creo que además de la salud, un tema fundamental en este contexto de crisis que se va a agravar, agudizar en el tiempo que dure el próximo gobierno, es el tema del empleo, es el tema del trabajo, lo cual lleva necesariamente a pensar que debe haber políticas vinculadas a la generación de oportunidades de empleo. Entre otros, el ámbito social se configuraría con estas prioridades. En el ámbito económico, creo realmente que la agenda más importante, que lo dicen bastantes entidades y también, por supuesto, la Iglesia, es el tema de reactivación del aparato productivo, pero con una condición, Boris. La condición es que sea generador de empleo. O sea, la reactivación del aparato productivo no tiene que estar solo pensado en el crecimiento económico, sino en la generación de empleo y con una perspectiva de enfoque de desarrollo sostenible, ¿no? Nos parece importantísimo en ese sentido. Ahora, aspectos más prácticos es enfocar, ¿no?, el presupuesto público más en la inversión que en el gasto. No podemos darnos el lujo de orientar recursos públicos hacia el gasto, sino hacia la inversión productiva, hacia la inversión social. Esto sería en el plano económico. En el plano ambiental, y lo decimos con convicción, con pasión, el tema central tiene que ser la ecología integral. La ecología integral que plantea el Papa Francisco debe ser el nuevo paradigma, debe ser el centro de regulación de la vida social, de la vida económica, de la vida política, de todo, porque nos estamos jugando el presente y el futuro de la vida. Entonces creemos importante en este enfoque mirar todo el tema del desarrollo agroindustrial, mirar todo el tema de la ampliación de frontera agrícola, mirar todo el tema de transformación de bienes de la naturaleza en bienes y servicios, ¿no? Entonces creemos que ese es el centro. Y finalmente en el plano económico, en el plano político, más allá de esa separación
de los órganos de poder, que siempre es una pretensión del Estado de Derecho, creemos importante que va a ser en esta agenda política de los siguientes años, la profundización de las autonomías. Y las autonomías tienen que pasar necesariamente por una revisión del sistema competencial, ¿no? Que hoy por hoy es bastante limitativo. Sin transgredir la Constitución en la interpretación de lo favorable que se puede encontrar en las competencias asignadas por la Constitución, a través de leyes, un poquito ampliar esos niveles de competencia para que realmente logremos un Estado autonómico. Y que también pasa no solo por una autonomía política, sino también económica. Y ese denominado pacto fiscal tiene que traducirse formalmente, primero, en una redistribución del sistema tributario a nivel nacional y subnacional, y además, un poco romper esa lógica centralista de la ejecución presupuestaria, pues de casi un 70% más desde el gobierno central y dejando muy poco para el nivel subnacional. Creemos que en esos dos aspectos se configuraría una auténtica autonomía, tanto política como económica. Creo que esos son los elementos centrales que como introducción puedo señalarte, Boris. Un escenario sumamente interesante que nos planteas, Juan Carlos. Bueno, identificas varios puntos, ¿no? Yo entiendo, sin embargo, que, bueno, la economía es el factor central, el que va a guiar todo lo demás, ¿no? Eh, se, se vaticina, al menos teníamos en un conversatorio nuestro, se daban dos vías, planteaban los economistas que participaron en cuanto a la economía, ¿no? Una de las vías era la que planteaba que se debería, la pregunta era, en realidad, ¿quién pagaría, quién va a pagar esta crisis? Decía, ¿no? Uno de los analistas decía que en la crisis la banca, la agroindustria fue la que salió beneficiada y la clase de los trabajadores no. Por otra parte, otro analista con otra visión decía justamente que los que tienen que pagar esta crisis son la parte, justamente la agroindustria, la banca, y no así los trabajadores, ¿no? Entonces se planteaba que el- no hay una visión única en cuanto a la economía, sino que dependerá de una posición política que pueda tener el próximo gobierno, ¿no? ¿Cómo ves eso, Juan Carlos? ¿Depende de una posición política que pueda tener un gobierno para asumir una agenda económica o de qué depende? Sinceramente, Boris, creo que pasa por una pregunta mucho más estructural. Y la pregunta estructural es, ¿por qué y para qué somos Estado? Si la respuesta es correcta, las soluciones se pueden plantear y hacer los esfuerzos necesarios entre todos los actores para que eso ocurra. Es decir, el Estado, más allá de las interpretaciones ideológicas que hubo en el pasado, hoy por hoy parece ser una necesidad fundamental que en la lectura de Rousseau, ¿no?, es el contrato social. Y en Bolivia, de alguna manera, hemos experimentado con todas las falencias, con todas las contradicciones en la Asamblea Constituyente. Entonces, si todos comprendemos que el Estado, como expresión de un contrato social, como expresión de la voluntad, ¿no?, soberana de los ciudadanos, se configura simple y llanamente en ejercicio de derechos y en cumplimiento de deberes, todo lo demás es casi por añadidura. Por añadidura. ¿Me entiendes? Ahí, por tanto, se entenderá el concepto que maneja la doctrina social de la Iglesia. El Estado garantiza el bien común. Es su única legitimidad de existencia. No existe para otra cosa el Estado que para garantizar el bien común. Entonces, en esa perspectiva, en el bien común entra la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión política, la dimensión ambiental. Entran todos los aspectos y no se puede decidir solo desde un factor. El factor económico, por ejemplo, nos lleva a la pregunta necesariamente, ¿cuáles son nuestras fuentes de financiamiento del Estado? ¿Me entiendes? Una fuente es
fundamental, los tributos, el sistema tributario. Habrá que preguntarse, ¿están pagando todos? ¿Están pagando según el criterio de equidad, igualdad, un poco equilibrando dónde corresponde igualdad, dónde corresponde equidad? ¿Me entiendes? O sea, una base fundamental del ingreso fiscal es el sistema tributario. Y eso habrá que trastocar hasta qué punto una fuente importante para pagar esa deuda que tú señalas tiene que ver con esa corresponsabilidad tributaria, siempre en ese principio de dar lo que se puede y lo que se debe. La otra fuente, por supuesto, es todo lo que pueda generarse a nivel de la naturaleza transformada en bienes y servicios, ¿no? Ahí estaremos hablando de la renta hidrocarburífica, de la renta de minerales, de otras fuentes de exportación. También, o sea, digo, la inversión privada, sea extranjera o nacional, que es otra fuente, que aunque viene indirectamente ya por tributo, pero también por generación de empleo, también por desarrollo, entre comillas, en tanto sea integral. Y por supuesto, por una adecuada administración de la cosa pública de la autoridad, que pasa entonces por no robar, por no entrar en la corrupción. Por supuesto que la corrupción no está cuantificada, pero por supuesto debe significar bastante. Y por supuesto, en cualquier parte del mundo, el endeudamiento sostenible y razonable, ¿no? Yo creo que con la crisis, todos los países del mundo, o por lo menos la mayoría, va a entrar sí o sí a un endeudamiento público. El criterio fundamental, en el caso boliviano, que es inevitable, debiera ser siempre con el criterio sostenible, no solo vinculado al tema del Producto Interno Bruto, que más o menos alcanzaría un 26%, sino también a criterios de qué sacrifico por el servicio a la deuda externa, ¿no? Tampoco puede ser a costa de el sacrificio de derechos sociales de la población y particularmente de la población más vulnerable. Yo pienso que es posible superar la crisis con ese criterio fundamental. Somos Estado, por tanto tenemos derechos, pero también obligaciones. Ese creo que es el centro, Boris. Estamos conversando con Juan Carlos Velázquez de la Regional en Santa Cruz, de la Universidad Católica Boliviana, en la Jornada por la Democracia. Juan Carlos, ya en otro tema, nuestra institución está impulsando el Observatorio de Cumplimiento de Promesas Electorales. Es decir, que es una voz, creemos, de muchas personas, sin atribuirnos obviamente su representación, sino escuchando un poquito lo que dice la gente, que los políticos en campaña prometen, 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 y cuando llegan a sitios de poder, otro es el planteamiento, otro es el actuar. Y así nace esta idea del Observatorio de Cumplimiento de Promesas Electorales. En tu punto de vista, ¿cuál debería ser el fin de este observatorio? ¿Cómo ves esta idea, Juan Carlos, por favor? Primeramente, felicito a la red PCCS por este paso significativo que ofrece a la sociedad Ya. una herramienta concreta de cumplimiento, de vigilancia, de observatorio, de cumplimiento de las promesas electorales. En principio, como tú dices, los programas electorales pudieran siempre estar elaborados para arrancar votos, no tanto en la intencionalidad seria y firme de cumplimiento material en el caso de que alguna organización fuera gobierno. Sospecha, al menos, que era de eso, ¿no? Pero más allá de eso, creo que sí, vale la pena implementar esto, porque yo diría que el observatorio de cumplimiento de promesas electorales se inscribe en el derecho al control social que la Constitución Política del Estado Boliviano reconoce a la ciudadanía. Sería una expresión concreta. Yo creo que muchas entidades de la sociedad civil, tanto entidades como ONGs, fundaciones, academia, hablando de universidades, ¿no? Y también entidades, otras entidades eclesiales, han de apuntarse, han de participar de esta iniciativa de la red PCCS. Yo creo que es bueno, primeramente, cruzar las promesas electorales en las propuestas de programa en las competencias, en este caso del gobierno central.
cuáles son las competencias del gobierno central respecto a los ámbitos temáticos de las propuestas electorales y establecer más o menos en el ámbito de esas competencias cuáles serían las normativas que puedan generarse, cuáles serían las políticas públicas que puedan generarse, cuáles serían los programas o proyectos que pudieran generarse y cuáles serían los mismos mecanismos de evaluación que el gobierno se dote, ya sea en esa ley que ya tenemos, que es la 777 de planificación integral y estratégica del Estado, o en otra norma que pudiera venir como medio de control también fiscal, ¿no? Pero por parte de la sociedad civil, yo creo que va a ser como una señal, ¿no? Como una señal de la ciudadanía para decir a las organizaciones políticas y a los gobiernos, con cuidadito, no somos tontos. Tenemos acá su propuesta electoral, su promesa electoral, y les vamos a hacer seguimiento. Y yo creo que es bueno, Boris, que la red PCCS en su momento haga una representación al que salga gobierno nacional para hacer saber que la sociedad civil y sobre todo la red PCCS, que tiene esta naturaleza de participación ciudadana y control social, haga saber, que sepan que va a haber control social y que pudiera de alguna manera condicionar al menos un poco al cumplimiento de las promesas electorales. Yo creo que realmente es una buena noticia para la ciudadanía en Bolivia. Y así es, la idea es que la gente se empodere de esta idea, ¿no? Que más allá de las instituciones, la gente que vea que es posible hacer un seguimiento a estas promesas, es posible decirles justamente de que estamos mirándolos, que ya no pueden hacer lo mismo que se hacía siempre, ¿no? Es decir, decir una cosa y por el otro lado hacer otra cosa, ¿no? Entonces es un compromiso en el que estamos. Estimado Juan Carlos, en los últimos minutitos con tu presencia, este domingo tenemos una cita muy importante, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje a toda la gente que nos escucha, por favor? Yo creo que el mensaje que resuena desde la iglesia, han habido varios comunicados, la semana pasada el último comunicado, el sustantivo es ir el día domingo a las urnas con las medidas de bioseguridad que correspondan para ejercer un voto consciente, libre y responsable. Consciente significa lo que en términos sociales se va llamando voto informado. Sabiendo, por supuesto, como hemos dicho antes, que mucho de lo que está en papel es simplemente estrategia de sacar votos, pero es lo que tenemos. Entonces, la información genérica, al menos de las propuestas electorales, debe ser el criterio rector para emitir el voto. Luego, libre, pues no puede haber ninguna coacción de ninguna organización, sea campesina, sea citadina, sea comunitaria, sea gremial, no importa. El voto tiene que ser libre, no sometido a ninguna coacción. Y tiene que ser responsable porque no tiene que primar el interés particular, a veces tan específico que simplemente se pierde en el tiempo y en el espacio. Tiene que ser responsable por lo que representa su voto para el presente y futuro de Bolivia, sobre todo en esta coyuntura de tanta crisis sanitaria, social y económica, incluso ambiental, si tomamos en cuenta los incendios que otra vez nos están generando dolor en estos momentos. Entonces debe ser un voto responsable, realmente de lo que importa al presente y futuro de Bolivia. Yo creo que ya en la época de campaña pasado, en este silencio electoral, me imagino que la ciudadanía tiene el tiempo de repensar, tiene el tiempo de considerar realmente estos criterios de voto consciente, libre y responsable. Ese sería nuestro llamado. Y a ello sumaré, Juan Carlos, un voto informado, ¿no? Que es muy importante. Muchísimas Que gracias, es Juan fruto del Carlos. voto consciente, que es fruto del voto consciente, el voto informado, por supuesto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, desde Santa Cruz, que nos visita un amigo entrañable. Saludos, Juan Carlos, y a toda la gente.